Hola a todos, soy el Pastor Rubio de la Iglesia Real Life en español. Estamos contentos en esta tarde de regresar con ustedes a esta serie que hemos comenzado allá en el mes de febrero. La tuvimos por unos cuantos meses y hoy le estamos retomando esta serie de segunda de Timoteo. Es el encargo, es el desafío que el apóstol Pablo hace a su protegido, a su alumno, a su discípulo, a Timoteo. En esta serie hay tres elementos importantes que son importantes para nosotros al compartir la palabra. Y han sido los elementos de qué es lo que dice el versículo o el pasaje, el texto bíblico. Y luego hablamos de qué significa. Y obviamente, como es parte de nuestra DNA, tratamos de poner estas cosas, de cómo poderlo poner en práctica. Así que esa va a ser la dinámica en las próximas semanas, meses. Esperamos terminar esta serie allá en el mes a terminar el mes de noviembre, con el favor de Dios. Como parte del repaso de lo que hemos hablado en las últimas semanas, yo sé que han sido, creo que 8 o 9 mensajes los que se han hablado en las semanas pasadas, pero hasta ahora hemos hablado de la importancia del Evangelio y de vivirlo y de cómo vivirlo en nuestra vida. Vivir el Evangelio de nuestra vida significa que somos guiados por el Espíritu Santo. Somos guiados por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo requiere que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de compartir el Evangelio con quienes lo necesitan. Hemos hablado, por ejemplo, de guardar las enseñanzas de Dios, de la palabra de Dios y mantener un estándar de esa palabra, de ser fieles a la doctrina, a las enseñanzas de Jesús, que se basan obviamente en la palabra de Dios. Tener más que una simple apreciación del Evangelio, sino una devoción del Evangelio. De ser como un buen soldado que sufre la batalla por el Evangelio. De estar comprometidos con el Evangelio. De compartir, de competir como un atleta. De competir como un atleta, ganar el premio. Y hablamos también que debemos ser como buenos agricultores y trabajar sin darnos cuenta de la cosecha. Hemos hablado hablamos sobre las órdenes generales para ser un buen soldado de Cristo. Eso es una idea de cuál ha sido un pequeño repaso de lo que hemos cubierto hasta el día de hoy. Hoy vamos a entrar en la última parte del versículo 14 hasta el versículo 26 del segundo capítulo de este libro. Y espero que nos acompañes porque el principal objetivo de este tipo de enseñanza y de esta forma de enseñar es ayudarnos a cada creyente a cómo aplicar aquellos consejos de la palabra de Dios, porque hay un estándar bastante alto que Jesús ha puesto sobre nosotros en cuanto a cómo vivir la palabra. ¿Cuál debe de ser nuestra acción en cuanto al Evangelio? Porque no basta solamente con conocer el Evangelio. Creo que hay una parte importante que hemos fallado de alguna forma u otra, es el hecho de aplicarlo en nuestra propia vida. Entonces, el pasaje es bastante amplio, es del versículo 14 al versículo 26. Pero voy a hablar solamente, y espero que usted tenga una Biblia y lo pueda leer usted este pasaje, porque está largo. No lo voy a leer todo, porque obviamente por el tiempo que tenemos, pero voy a leer algunos versículos que son claves en este pasaje. Uno de esos versículos es el primero, el versículo 14, dice que no dejes de recordarles esto. Pablo está hablando a Timoteo. No olvides de recordarles esto. Adviérteles delante de Dios, dice esto, que eviten las discusiones inútiles,
pues dice Pablo, no sirven para nada, sino para destruir a los oyentes. Dice, evita estas discusiones inútiles. Ahorita voy a dar un poquito de contexto por qué Pablo dice esto. El versículo 15 dice, esfuérzate por presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Sigo el versículo 16, otra vez la palabra, evita las discusiones profanas. Las discusiones impías, irreverentes, sin sentido, ofensivas. Dice, versículo 17 dice, sus palabras, o sea, las palabras de las falsas doctrinas, se extienden como gangrena. Esa es frase fuerte. Ahora, también dice el versículo 18, dice que habían dos personajes ahí que eran los campeones, hablando acerca de las enseñanzas totalmente distorsionadas. El versículo 23 dice otra vez, no tengas nada que ver con las discusiones necias sin sentido, pues ya sabes que terminan en pleitos. Ahora, el versículo 25 nos da la manera cómo debemos nosotros hablar si es que tenemos que debatir nuestras convicciones, nuestras creencias, nuestra esperanza. Y dice, humildemente deben de corregir a los adversarios con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Note bien esta frase. Es más, habla de los adversarios, dice tus adversarios. Toda persona que comienza a hablar, distorsionar la doctrina, la enseñanza, lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia lo categoriza como una persona enemiga del Evangelio y que trabaja obviamente o está al servicio del enemigo, del diablo. Y esto es importante entenderlo porque hoy en día todos proclaman tener la verdad, y todo se resume a la opinión personal de una persona. Ahora, aquí tratamos de ser abiertos en eso y dar la oportunidad de que usted y yo podamos meternos en la palabra de Dios, como vamos a ver en un momentito más. Se supone que usted tiene el Espíritu, si es creyente, si usted tiene el Espíritu Santo y debería bastar con eso. Es el maestro de maestros el que tiene viviendo en usted si usted es creyente. Por lo tanto, no necesitarías ni la enseñanza de nadie, ni mi enseñanza para entender y aprender las bases principales de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué dice? Vamos a hablar, ya hablamos de lo que dice el pasaje, pero ahora, ¿qué significa? El versículo 14 va a hablar, Pablo da una advertencia muy contundente que creo que debemos escuchar como creyentes. Como creyentes, que nosotros debemos aprender esto. Y dice, cuidado con las palabras, con las palabras peleoneras, con una actitud de pleito. Por eso el versículo dice, eviten las discusiones inútiles. Toda discusión, obviamente, que no tiene un sentido, que no tiene un propósito de edificar y de mejorar y de que esa persona pueda entender el mensaje de la palabra de Dios, se convierte en ser una conversación inútil. Ahora, vamos a ver el punto aquí. No creo que haya nada malo, obviamente, en discutir algo y hablar, pero algunas personas no distinguen entre hablar y discutir. Luego se convierten en juzgar a la creencia de las otras personas, en burlarse de la creencia de las otras personas, en incluso a ofender las creencias de las otras personas. Eso, y obviamente lo más triste es que usamos la palabra de Dios para eso. Y eso creo que debe de evitarse si queremos ganar nosotros a las personas para Cristo.
Alguien dijo que usted y yo podemos ganar una discusión. Es más, podemos haber ganado la batalla en la discusión, pero haber perdido la guerra. En otras palabras, ¿de qué sirve ganar una discusión y que aquellos tengan que forzar a las otras personas que tengan mi propia convicción o mi propio punto de vista? O tratar de ofenderlas y de denigrar lo que cree otra persona si la pierdes. Si esa persona cierra su corazón al Evangelio por la forma en que usted y yo le presentamos el Evangelio. El versículo 15 habla de ser diligente, de ser constante, de ser persistentes, de estar atento. Dice, por amor a los demás, sino por Dios. Fíjese bien. Entonces, Pablo le dice a Timoteo que sea diligente en el estudio de la palabra de Dios para mostrarse aprobado, no a los demás, sino aprobado delante de Dios, ante Dios. Y eso creo que es crucial. ¿No es interesante que Pablo dijera que vale la pena trabajar duro por conseguir cualquier de estos conocimientos, del entendimiento de la palabra, de la doctrina correcta? Es más, esto lo pudiéramos aplicar de muchas maneras. Por ejemplo, el valor que tiene una perla, por ejemplo, pero para conseguir una de esas perlas tienes que sumergirte en el agua en medio de las rocas con el peligro y con un cincel sacar la ostra donde están las perlas y poderlas sacar. También el oro, por ejemplo, el valor del oro. El oro está en medio de las montañas. Hay un trabajar que hacer para poder sacar ese oro de las montañas. Igual, por ejemplo, tenemos un agricultor, tiene que trabajar duro para poder tener el resultado de su siembra. Es igual entonces en la palabra. La verdad de la palabra de Dios debe de buscarse diligentemente. Debe de ser una de nuestras prioridades como creyentes. Es el ser diligente en buscar esa palabra y sumergirlos en ella y buscar de ella el entendimiento con el Espíritu Santo. Ahora, debemos ser aprobados por Dios. Obviamente, no por los hombres. Eso no tiene sentido. Entonces Pablo decía que muchas de las conversaciones parece que se daban para convencer, para ser aprobados delante de los hombres. Y Pablo dice, tú no tienes que probar ante los hombres absolutamente nada. Tú tienes que ser aprobado delante de Dios. La opinión que vale es la opinión de Dios, no la de los hombres. Ahora, dice que ser aprobado por Dios, no por los hombres. Debemos aprender a dividir correctamente la palabra de Dios, manejarla correctamente. Como cristianos, creo que debemos de ser unos buenos estudiantes de la palabra de Dios, de la Biblia, para poderla enseñar, para poderla recitar con precisión cuando nosotros tengamos que defender nuestra fe. Pero la defensa de nuestra fe no tiene que ser en base a gritos y en base a pleitos y en base a discusiones, que lo que atrae eso es discordia, resentimiento, amargura y pleitos que trae a veces esto. Entonces, tenga cuidado con las malas enseñanzas, decía Pablo. Esta es otra cosa muy importante. Dice que sus palabras se extienden como gangrena. Esa es una frase muy fuerte, pero habla del efecto de las malas doctrinas, de las malas enseñanzas, que dice que avanzan como una infección, como una gangrena, una infección en la piel, en el cuerpo. Que de pronto usted sabe que una gangrena, después de un rato tienes que amputar miembros de tu cuerpo. Y porque avanza. Yo he visto situaciones donde los médicos tienen que actuar inmediatamente porque la gangrena corre rápidamente por las venas, a través de la sangre y va infectando y va contaminando.
Así, de esa misma manera, Pablo da esta analogía para que nosotros entendamos el daño que causan las malas enseñanzas y especialmente en aquellas personas que están nuevas en el Evangelio, que no se han sumergido en el Evangelio, que no pueden distinguir entre una cosa y la otra. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso hay un filósofo que decía, predica la verdad y la mentira va a salir sola. Debemos ser apegados a la verdad. Todo creyente debe de apegarse a la verdad, no a sus opiniones personales, no a sus propias interpretaciones, sino a la verdad de la palabra de Dios. Este pasaje también veo que cuantos más crecemos en el manejo preciso de la palabra de verdad, es importante para el beneficio de los demás, con el fin de edificar, con el fin de levantar, con el fin de que esa persona quizás pueda reconocer o venir a reconocer la verdad. Ese debe ser nuestro fin, no ganarla ni que yo soy mejor y que yo conozco mejor y que yo tengo doctorados aquí en teología y maestrías en teología. Eso no significa absolutamente nada. Yo conozco doctores en teología que están torcidos en el Evangelio. Entonces, el punto importante es, dice que no seas pendenciero, que no tengas una actitud de peleonero. Hay personas como que se gozan en humillar a otros y siempre traen una actitud de pleito y usando la palabra, como que tratando que están defendiendo a Dios. Escúcheme bien, usted y yo no necesitamos defender a Dios. Es más, usted y yo no necesitamos ni explicar a Dios. Estamos hablando del Dios todopoderoso, soberano, creador del cielo y la tierra. ¿Quiénes somos nosotros para defenderlo? Él puede defenderse solo. Es más, ha probado eso, que él ha podido defenderse. Pero sí, Pablo dice, humildemente debe de corregir al adversario. Humildemente, con la esperanza de que se le conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. En humildad, en amor. Debemos corregir a las personas en amor, ser capaces de corregir con amabilidad, recordando que Dios quiere que vivamos vidas que honren y reflejen su naturaleza. Es más, cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, tenemos momentos tan complicados donde lo ofendían y trataban de debatirle, y Él simplemente con una tranquilidad, porque el saber lo que conoces y teniendo las bases correctas, eso te da tranquilidad, te da seguridad, te da paz, de que nada te va a mover, nada va a mover tus convicciones. Por otro lado, ¿cómo podemos nosotros aplicar esta palabra? ¿Cómo la podemos aplicar? Primero, debemos de ser aprobados en la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿eres aprobado por la palabra de Dios? Esto es complicado porque mostrarte aprobado no busca su propia aprobación, sino la aprobación de Dios. Ahora, debemos ser aprobados en la palabra. Creo que cada creyente debe tener la capacidad de poder enseñar las bases del Evangelio, las bases de la vida cristiana. Debe ser capaz de poder guiar a una persona hacia Cristo. Creo que los creyentes, todo creyente, debería estar aprobado delante de Dios en la palabra, de poder enseñar a otros acerca de la fe, acerca de las disciplinas cristianas, de la disciplina diaria de un creyente. Creo que todo creyente debería poder explicar la palabra de Dios. Y me pregunto, ¿cuántos de nosotros hoy diríamos que nos consideramos aprobados, obreros aprobados de la palabra de Dios, capaces de enseñar?
Habría que ver. Dice la palabra que debe de ser diligente. Ahora, muchos de nosotros permanecemos a veces en una situación de bienestar o de comodidad si no nos importa si somos probados de la palabra de Dios, si conocemos de la palabra de Dios para poderla enseñar. En nuestra sociedad, por ejemplo, dependemos de que alguien te diga, de que alguien estudie para que te enseñe. Es más, no, como dije hace un momento, usted y yo tenemos el Espíritu Santo, bastaría con Él, es el Maestro, en el cual debemos de depender para la interpretación o el entendimiento de su palabra, porque Él es el escritor, Él es el autor. Creo que todo creyente debería de poder hablar de esos fundamentos. Por eso debemos nosotros ser aprobados en la palabra de Dios. Otro aspecto para poder vivir, cómo aplicar este pasaje. Si queremos ser aprobados, hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. Entonces, nosotros debemos de practicar lo que enseñamos, debemos de vivir, debemos de aplicar. Toda persona que enseñe la palabra de Dios o que predique la palabra de Dios debe de aplicar esa palabra a su propia vida. Y eso te habla de ser responsable ante Dios y ante los hombres acerca de lo que enseñas. Por ejemplo, tienes que tener tiempo para estudiar la palabra. Tienes que haber tiempo para buscar la voluntad de Dios. Tienes que tener tiempo para la oración. Tienes que tener tiempo para convertirte en un dador generoso, de usar los dones. Todo eso tiene que ver con el hecho de ser nosotros, de dar cuenta de lo que nosotros enseñamos, de lo que nosotros predicamos. Pablo dijo que debemos estar preparados para defender la esperanza que vive en nosotros. Eso sí, debemos de estar preparados, pero para defenderla, ¿en qué? En amor, con humildad. Para ser preparados hay que ser fieles también, fieles a la palabra. Los obreros bíblicos fieles son diligentes y se esfuerzan al máximo. La razón por la que muchas personas tergiversan y malinterpretan la palabra de Dios, ¿sabe por qué es? Es porque las personas de hoy somos gente perezosa a veces para estudiar, para buscar en la palabra de Dios. Toda cosa tiene que haber un esfuerzo. Tienes que convertirte en una persona, en un especialista de eso. Por ejemplo, tenemos un albañil. El albañil tiene un trabajo que hacer, pero el albañil, para convertirse en un albañil, tienes que trabajar y saber cómo funcionan los planos y cómo manejar las herramientas y para poder hacer el trabajo. ¿Por qué la palabra de Dios tiene que ser diferente? No sé yo. El agricultor de la misma manera. El agricultor sabe qué tiempo debe de sembrar, sabe cómo lo debe de sembrar, sabe qué es lo que tiene que hacer con su labor. Entonces, ellos son especialistas en esto. Y los productos los miras, los resultados los miras. Pero venimos al punto, los creyentes a veces no le prestamos la suficiente diligencia a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Los obreros aprobados se alejan de las falsas enseñanzas. Eso es importante. Las falsas enseñanzas se propagan, como dijimos, como rápidamente, y les encanta a los cristianos que son nuevos creyentes. Es fácil salirse del marco de la verdad de la palabra de Dios cuando comenzamos a darle a la palabra de Dios nuestra propia opinión, nuestros propios conceptos, nuestra propia filosofía, nuestra propia, qué sé yo. Entonces, el punto es que usted y yo debemos nosotros de entender que si eres un obrero aprobado, te vas a tener que desligar, desalinear, te debes de alejar de las falsas
enseñanzas. Es importante saber lo que crees y por qué lo crees. Y esa parte es crucial en realidad. Por otro lado también las falsas enseñanzas tienden a propagarse rápidamente, dijimos, ¿verdad? Las enseñanzas, las falsas enseñanzas siempre tienen algo de verdad. Porque si las falsas enseñanzas fueran totalmente erróneas o todo erróneo, pues nadie las siguiera, ¿no? Porque son malas. Pero la realidad, el problema es que las falsas enseñanzas siempre están mezcladas con verdades de la palabra. ¿Entiende? Entonces, al mezclarlas, ya esa es una manera fácil de confundir al oyente. Y el momento en que el oyente se confunde y comienza a cuestionar aquí, cuestionar a Dios, cuestionar sus acciones, cuestionar sus actos en la historia de la Biblia. Entonces, cuando ya te metieron la idea de poder cuestionar esto, ya te tienen en sus brazos. Por eso es importante de que entendamos que la verdad siempre va acompañada, la mentira, va acompañada de algo de verdad. Entonces, aléjate de las malas influencias, todo aquello que pueda dañar tus convicciones espirituales. Busca la aprobación de Dios. Termino con esto. Había un joven que era un estudiante de violín. Y llegó el tiempo donde tenía su maestro, un anciano muy conocido, famoso, un hombre con grandes capacidades. Y era el maestro de este muchacho. Cuando este muchacho tuvo la oportunidad de dar su primer recital de violín, incluso el público se levantaba y aplaudía, pero el muchacho se miraba como insatisfecho de lo que estaba haciendo y al final no se le miraba alegría ni gozo de lo que estaba haciendo, como que estaba totalmente insatisfecho como lo estaba haciendo, aunque lo estaba haciendo bien. Y de pronto vieron a un señor en el segundo nivel del auditorio y este hombre se paró y sonrió al estudiante. Y en ese momento que el alumno vio a su maestro ponerse de pie y saludarlo y sonreír por el buen trabajo, aprobando el buen trabajo que había hecho, el muchacho entonces se desvaneció en alegría y satisfacción, porque él no estaba tratando de buscar la aprobación del público. Él estaba tratando de buscar la aprobación de su maestro. Esa debe de ser nuestra meta. Buscar la aprobación de nuestro maestro y no tanto del público. Eso es lo que vale la pena. Así que los quedamos ahí, mis amados hermanos. Dios me los bendiga. Seguimos en esta serie la próxima semana. ¿Ok? Dios esté con cada uno de ustedes. Amén.